Perlas del libro de Apocalipsis. El capítulo 3 encierra las cartas a las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea. De estas tres iglesias, ¿cuál de ellas no recibe reproche? ¿Y cuál de ellas no recibe elogio? Buen día. Antes de continuar, oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Padre, para decirte gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias por el pan espiritual, el pan material que pones en nuestra mesa. Y te pedimos que al estudiar el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, tú nos enseñes, nos muestres cuáles son las perlas que necesita nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Estimados hermanos, continuamos con el estudio de las cartas a las 7 iglesias de Asia. ¿Cuál es el propósito de esas cartas? El propósito de esas cartas, como hemos visto en la secuencia, es elogiar lo bueno que están haciendo, reprochar lo malo que están haciendo y asegurarles que hay un premio, hay un galardón para el vencedor. El galardón es solo para el vencedor. Como mencionamos cuando ingresamos al primer capítulo, el personaje central del Apocalipsis y de estas cartas es Cristo. Cuando estudiamos nosotros cada capítulo, nunca perdamos de vista a Cristo. Nunca perdamos de vista el propósito. Todo lo que está en la Biblia, incluido las profecías de Apocalipsis y Daniel, forman parte del plan de salvación, forman parte del Evangelio eterno. Eso no hay que perderlo de vista. Lo que sucede es que en las profecías de Daniel y Apocalipsis se utilizan símbolos, figuras, para ilustrarnos mejor en qué consiste el gran conflicto, ese conflicto cósmico, donde Dios está interesado en nuestra salvación y Satanás está interesado en nuestra perdición. A veces nosotros nos enfrascamos demasiado en algunos símbolos, en algunas figuras, en algunas bestias y perdemos de vista que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la verdad. El Apocalipsis es la revelación del Evangelio, ese Evangelio que Dios quiere que nosotros entendamos cómo es que va a ser atacado. Y hemos visto en las 4 primeras iglesias cómo es que cada iglesia es atacada por el enemigo. Estamos en medio de un gran conflicto. No perdamos de vista ello. Ingresemos al estudio de la primera iglesia, la iglesia de Sardis. ¿Qué se nos dice acerca de la iglesia de Sardis? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Como venimos mencionando, ángel, traducido como tal de la palabra original, significa sobre todo aquel que es un mensajero, y ese mensajero puede ser propiamente un ángel o una persona que propaga el evangelio. Y en el contexto, como podemos ver aquí, se está refiriendo aquí a las personas, a la iglesia, y la iglesia está conformado por personas. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis es otra de las iglesias que estaba ubicado allí en Asia y era una ciudad importante a poca distancia al sur de Tiatira. Sardis gozaba como Tiatira de una ubicación comercial favorable.
Estrabón, el antiguo geógrafo, la llamaba una gran ciudad, aunque en los días de Juan no rivalizaba en importancia ni con Éfeso ni con Pérgamo. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? Cristo. En cada carta Cristo está presente. Él es el que envía el mensaje. Él es el que hace los elogios, el que hace los reproches, el que anuncia el galardón. Él. Y recuerden, las visiones se están dando en el santuario. Hebreos dice que Cristo ingresó al santuario no hecha por figura de mano humana, sino por Dios mismo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor dice, yo conozco tus obras. Pero aquí está empezando, esto es un elogio y a la vez es un reproche. Yo conozco, pero empieza diciendo, mira, tú dices que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta iglesia se caracterizó por la hipocresía. No era lo que pretendía ser. Como aquel árbol, ¿recuerdan ustedes ese árbol frondoso que parecía que tenía mucho fruto y cuando Jesús se acercó no tenía nada? Fue maldecido. El mensaje es similar también con la iglesia de la Odisea. Dice que eres rico, pero no eres rico, eres un pobre desventurado. Que tienes nombre de que vives. Las iglesias de la Reforma afirmaban que habían descubierto lo que significaba vivir por la fe en Jesucristo, pero cayeron finalmente en un estado que se parecía en cierto sentido al de una organización de la cual se había apartado la verdad. Y es lamentable cuando la iglesia de Dios se convierte en una institución. La iglesia de Dios nunca debe perder su razón de ser. Es un ministerio en favor de la verdad. Un ministerio que proclama el evangelio sin dejarse corromper por lo que sucede a su alrededor. Cuando se convierte en una institución, lamentablemente empiezan los negociados. Los líderes empiezan a negociar y en una negociación ambos tienen que ganar. En pocas palabras, ambos tienen que ceder. Entonces esta iglesia era una iglesia que tenía nombre, de que decía que estaba vivo, pero estaba muerto. No estaba vivo. Este punzante comentario da comienzo a un mensaje que consiste mayormente de reprensiones. El pecado de la hipocresía mereció la condenación más penetrante de Jesús contra los líderes religiosos. Recuerden Mateo 23, donde el Señor prácticamente desnuda a los líderes religiosos por la hipocresía que había en ellos. Y este es un mensaje para nosotros. Si decimos ser algo, en los hechos, en la práctica, debemos serlo. No debe ser mera teoría. No deben ser meros dichos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Había otras cosas que estaban para morir y se le pide que sea vigilante. ¿Y qué quiere decir con esto de ser vigilante? En Mateo capítulo 24, versículo 42, el Señor nos habla acerca de ser vigilante. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 24, 42?
Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y posteriormente en Mateo 25, versículos 13, el Señor ilustra esto con la parábola de las 10 vírgenes. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No descuides tu preparación. Esa preparación es diaria. Esa preparación es hoy. Sé vigilante y afirma, dice, las otras cosas. ¿Qué cosas estaban para morir? ¿Cómo estaba la fe? ¿Cómo estaba la dependencia del escrito está? ¿Qué cosas estaban muriendo en esta iglesia? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Un reproche muy fuerte. El ardor de muchas iglesias a veces es simplemente una euforia. Es como aquellas personas que tras escuchar un mensaje salen muy eufóricos, como una especie de excitación inunda sus cuerpos y dicen, caramba, qué lindo sermón. Pero van pasando los minutos, las horas y desaparece el fervor. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿A qué obras se refiere? Recuerden siempre, nosotros hemos sido creados, dice Efesios 2:10, para buenas obras. El Espíritu Santo debe obrar en nosotros y esas obras deben manifestarse, como el mismo Jesús describe en Mateo 25, donde las obras de los que eran considerados corderos, ovejas, son aceptadas, pero las obras de los cabritos no son aceptadas. Y esta dicotomía lo vemos a lo largo de la historia. ¿Recuerdan Caín y Abel? Las obras. Tus obras no son perfectas. ¿Por qué? Porque son fruto del esfuerzo del ser humano. Siempre que encontremos pasajes como estos, recordemos la historia del joven rico. Aparentemente era irreprensible en cuanto a guardar la ley, pero sus obras no eran perfectas. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Acuérdate, ¿qué mensaje has recibido? ¿Cuál es el evangelio que has recibido? Acuérdate. Presta atención a la verdad. No te apartes de la verdad. Y la única manera de no apartarnos de la verdad es ceñirnos a lo que está escrito. No contaminarlo con pareceres humanos. Y guárdalo. Guárdalo. ¿Qué es guardarlo? Guardarlo es ponerlo en práctica, vivirlo. Guardarlo es lo mismo que cuando leemos nosotros caminar. Es vivir. Acuérdate lo que has recibido y oído y guárdalo. La primera bienaventuranza, ¿en qué consiste? Los que leen, los que oyen y guardan. Es vivir, es practicar lo que hemos aprendido. En eso consiste el conocimiento. El conocimiento implica recibir la información y ponerlo en práctica. Y arrepiéntete. Tus obras no son perfectas. Arrepiéntete. El arrepentimiento es volver al camino de Dios, volver a hacer la voluntad de Dios, dejar de lado nuestros caminos, nuestros pareceres personales. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren este pasaje, en esta segunda parte. Está corroborando lo que dice primera de Tesalonicenses, donde habla acerca de a quiénes es que va a sorprender la segunda venida de Cristo. ¿A quiénes es que va a hallar desprevenidos? Dice
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Y qué está diciendo aquí? Si no velas, si no estás a cuentas con Dios, si no estás renovando tu pacto cada día, si no estás presentándote ante tu Dios cada día, vendré sobre ti como ladrón. Mas nosotros no estamos en tinieblas, pero el que no vela está en tinieblas. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A quiénes va a sorprender como ladrón? Al que no vela. Recuerda esa perla. Y es por eso que nuestra preparación tiene que ser diaria, cada día. No puede ser una vez a la semana. Algunos se conforman con leer la Biblia, estudiar la lección el viernes en la noche, el día sábado, luego olvidan todo. Ellos van a ser sorprendidos como ladrón. Como un ladrón sorprende a su víctima. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Aquí hay un elogio, ¿no? Tienes unas pocas personas, un remanente. Lo que Mateo 13 describe como los que son trigo. Tienes unas pocas personas. Y esto nos dice que las otras iglesias, la mayoría, estaba viviendo la experiencia del nuevo pacto, las leyes de Dios grabadas en su mente y en su corazón. Pero acá había unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Una figura del lenguaje para indicar la contaminación moral en la cual había caído la mayor parte de la iglesia de Sardis. Las vestiduras blancas en contraste con los que habían caído moralmente y contaminado sus vestiduras. Los que permanecieron fieles son representados como dignos de llevar vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas, el mismo Apocalipsis nos dice que es símbolo de la justicia de Cristo. Es lo que simboliza la vestidura blancas. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Andarán conmigo. Aquí se va anunciando ya el galardón. Los que mantienen su fidelidad a Dios, los que no manchan sus vestiduras, van a andar con el Señor en vestiduras blancas. ¿Por qué dice? Porque son dignas de Él. Estas vestiduras blancas simbolizan su pureza, como lo dice Mateo o Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Qué dice? Leemos para que podamos recordarlo. Uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, la justicia de Cristo. Elogio: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuál va a ser el galardón para el vencedor? Una vez más, registre esta perla. El galardón es para el vencedor, no es para aquel que se la pasa lamentando su tibieza espiritual. El que vence va a recibir las vestiduras blancas. Su nombre no va a ser borrado del libro de la vida. ¿Qué va a pasar con los que no son hallados en el libro de la vida? Dice Apocalipsis 20, 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Eso es la muerte segunda.
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. He ahí el galardón. Dios va a confesar el nombre, los va a conocer. No como dice Mateo 7, muchos me dirán Señor, Señor, y yo les diré, no les conozco. El Señor los va a reconocer como seguidores fieles. En Juan 10 dice que el pastor conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a él, delante de Dios y delante de sus ángeles. El plan de salvación tenía un propósito amplio y profundo, que el de salvar a las personas. Cristo vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Y aquí se cumple ambos, la salvación y la vindicación del nombre de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que entienda, entienda. Hay personas que escuchan, que leen, pero no quieren entender. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia es otra, al igual que Esmirna, que no tiene reproche. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora se escribe a Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Esta ciudad fue fundada antes del año 138 a.C. y recibió su nombre de Atalo II, Filadelfo de Pérgamo, en homenaje a su lealtad hacia su hermano mayor Eumenes II. Este es un poco de la historia de Filadelfia. Pero ¿qué se nos dice de la iglesia de Filadelfia? Le escribe el verdadero, el santo, el que tiene la llave de David. ¿Qué significa esto de la llave de David? Este versículo aplica a Cristo la profecía de Isaías acerca de Eliakim. Isaías 22, 20 al 22. Eliakim fue nombrado para supervisar la casa de David, como lo demuestra el hecho de que se le daría la llave de la casa de David. El hecho de que Cristo tenga la llave representa su autoridad sobre la iglesia y sobre el propósito divino que debía ser cumplido por ella. Viene el elogio. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quienes suelen decir, bueno, uno es débil, la carne es débil, debiera entender, dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Pero antes, que nos dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En el versículo anterior se dice que Cristo tiene la llave de David. Y en este versículo se sugiere que con esa llave abre ante la iglesia de Filadelfia una puerta de oportunidades ilimitadas para la victoria personal en la lucha con el pecado y para dar el testimonio de la verdad salvadora del Evangelio. De manera similar se usa una puerta como símbolo de oportunidad. Hechos 14, 27, 1 Corintios 16, 9. Tienes poca fuerza y con esa poca fuerza se ha mantenido fiel. Hay quienes consideran que su fe es muy débil, es muy chiquita. Por eso Jesús dijo, si tu fe tan solo fuera como el grano de una mostaza. Y también hemos leído en 2 de Pedro 2:9 que Él puede guardarnos de tentaciones.
Dice el 2:9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos? ¿No? ¿Para qué? Para el gran día. También hemos leído nosotros y hemos aprendido en Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Es que mantenernos firmes no depende de qué tan fuerte es nuestra fe, sino de qué tanto dependemos de Dios. Y aunque tengamos poca fuerza, el Señor nos va a guardar porque Él es poderoso. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando las personas, cuenta la historia, se encontraban frente al tribunal y el tribunal los desafiaba a renegar del nombre de Cristo, muchos renegaron del nombre de Cristo, pero ellos no negaron el nombre de Dios. Ellos guardaron su palabra. La palabra de Dios expresa su voluntad y ellos guardaron su palabra. Y esa palabra involucra todo el Evangelio. ¿Cómo te mantienes tú en pie o tiemblas cuando las cosas se complican? ¿Te estás preparando para proclamar el nombre de Dios, para confesar el nombre de Dios? Si no te estás preparando cada día, tú también puedes estar en el grupo de los que niegan el nombre del Señor. Pero esta iglesia, aunque pequeña, aunque débil en fuerza, guardó su palabra y no negó su nombre. He aquí, yo entrego la sinagoga de Satanás. Lo vimos en el capítulo 2, versículo 9. La sinagoga de Satanás. Así se llama a la iglesia donde congregaban estos falsos. La declaración del versículo 9 puede entenderse gramaticalmente como que Dios haría que algunos miembros de la sinagoga de Satanás vinieran y adoraran impenitentes a los pies de los cristianos de Filadelfia, o que Dios daría a los cristianos de Filadelfia a algunos de los judíos como conversos al cristianismo. He aquí, dice, yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Una vez más, la hipocresía, como el caso de la iglesia anterior. Sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En Juan 10 dice que el Señor tiene ovejas en diversos rediles. En esos rediles que hacen cualquier otra cosa menos la voluntad de Dios. Y allí también van a ser invitados, van a ser sacados las ovejas del Señor. Y los buscadores de la verdad van a encontrar la verdad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero. Por haber sido leal a la palabra de Dios, seremos guardados de la hora de prueba. La prueba más difícil que afrontará la iglesia de Dios se registra en el libro de Daniel capítulo 12, cuando se habla de una gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, todos aquellos cuyos nombres no fueron borrados del libro de la vida. Vamos a ser guardados. Los que guardan la palabra del Señor serán guardados en la hora de la prueba. Cada uno de nosotros pasamos pruebas diarias y por eso cada día tenemos que empezar nuestras actividades poniendo todos nuestros planes en las manos de Dios. Va a venir una hora, va a venir una prueba sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra, para probar la fe de cada uno de los que dicen ser el pueblo de Dios. Y además hay pruebas que ayudan
a crecer en la fe, como sucedió en la experiencia de Job. He aquí, dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, retén tu fe, retén tu relación con Dios, enriquece tu comunión con Dios, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Que ninguno tome tu corona. ¿Saben de qué formas pueden tomar nuestra corona? Cuando somos provocados y respondemos con la misma moneda, nos vamos amargando la vida. Aprendamos del gran ejemplo de nuestro Señor. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Cómo podemos perder nuestra corona? Cuando somos tentados y provocados y cedemos. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí se está hablando de perseverancia. Lo importante es llegar hasta el final. No es qué tanto he recorrido, sino llegar a la meta. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Una columna en sentido metafórico, porque nadie va a ser pues como una estructura de material de construcción, ¿verdad? Parte del templo. Y una columna que es aquel que sostiene las doctrinas, la doctrina de Cristo, como dice su palabra. Yo te haré columna en el templo de mi Dios, así como Pablo llama columnas a los apóstoles, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Permanecerá en el templo de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pertenencia. El sentido de pertenencia, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Jerusalén y el nombre de Cristo mismo. El tercer nombre escrito en la columna simbólica es el de Cristo. Por medio de Cristo el vencedor recibe el carácter divino representado por el nombre. Podemos ver Hechos 3:16. Solo en virtud de que Dios se hizo hombre en Jesucristo, puede el hombre ser restaurado nuevamente a la imagen de Dios. Eres una columna. ¿Por qué? Porque reflejarás el carácter de Dios, el nombre de Dios, el nombre de su ciudad y el nombre de Cristo grabado en ti. Escribiré sobre él. ¿Y qué nos recuerda esto? El nuevo pacto. Las leyes de Dios grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Pero a quién se da? Al vencedor. Recuerde, al vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ingresamos a la iglesia de la Odisea. Utilizando la aplicación, el enfoque historicista, este sería el periodo en el cual nosotros estamos viviendo. La iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Este nombre se ha definido como juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Lo último parece preferible. La distancia que hay desde Filadelfia hasta la ciudad de la Odisea era de unos 65 kilómetros. La Odisea fue fundada por el rey Seleucida Antíoco II, aproximadamente en el 246 a.C. o 261 mencionan algunos, y recibió su nombre en honor de Laodice, la esposa del rey.
La ciudad se hallaba situada en el valle del río Licos. En los días de Juan era un centro comercial próspero que se especializaba en la producción de tejidos de lana. Estaba a pocos kilómetros de la ciudad de Colosas y Hierápolis, y muy pronto hubo cristianos en cada una de esas ciudades. La iglesia de Laodicea quizá tenía ya unos 40 años de fundada cuando Juan escribió el Apocalipsis. Pablo se interesó mucho en esa congregación y encargó a los colosenses que hicieran un intercambio de sus cartas con los laodicenses, Colosenses 4:16. Entonces, esta es una información somera de Laodicea. ¿Quién escribe o quién envía el mensaje? El Amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación. Él es presentado como el creador. Los títulos que se van dando en cada una de las cartas son diversas, todas aplicadas a Cristo. No hay un solo título que pueda resumir lo que Cristo es o describir lo que Él es. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Se ha sugerido que esta expresión figurada debe haber tenido un significado especial para los cristianos de la Odisea. Uno de los principales lugares de interés de esa comarca es una serie de cascadas de agua salobre proveniente de las termas de Hierápolis. Las cascadas forman piletas naturales de agua tibia, muy apreciadas por los turistas. Los informes históricos y las ruinas de Hierápolis no dejan duda de que el agua termal fluía en el primer siglo después de Cristo. El agua tibia era pues algo familiar para los laodicenses, describía adecuadamente su condición espiritual. La tibia condición espiritual de la iglesia de la Odisea era más peligrosa que si hubiera estado fría. ¿Y saben por qué es más peligrosa? Porque el que está frío es consciente. Estoy fuera, estoy mal, necesito un Salvador. Pero el tibio cree que está bien. El tibio cree que está en lo correcto. Todos están equivocados, menos yo. El cristianismo tibio retiene la forma y hasta el contenido del Evangelio en cantidad suficiente para adormecer las facultades de la percepción del Espíritu. Las vírgenes fatuas son un ejemplo de cristianismo tibio. Estaban en la iglesia, involucrados con las actividades, incluso esperaban al Señor, sabían el tiempo de la llegada, pero había tibieza. ¿Se dan cuenta? Esta perla hay que registrarlo. El típico cristiano laodicense está contento con el rutinario transcurrir de las cosas y se enorgullece del progreso que hace. Participa de un programa, ya se siente bien. Va a la iglesia el sábado por la mañana, ya se siente bien. La comunión con Dios es diario, diario. ¿Y qué va a pasar? Por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Y esa es realmente la triste condición de los que son tibios. Y la tibieza debe ser uno de los pecados más graves. ¿Por qué? Porque hará que mucha gente se pierda. Yo estoy en la iglesia. Yo cumplo. Yo doy. Yo hago.
pero son tibios, no son calientes. El frío se puede dar cuenta de su condición. La figura del agua tibia prosigue hasta que su lógica trae una conclusión. Conviene recordar que el agua de Hierápolis, que además de ser tibia, tiene mal gusto por su contenido mineral. Esta agua desagrada produce náuseas. El que la bebe casi involuntariamente vomita. Y esa figura aplica el apóstol a la iglesia de la Odisea. Por cuanto eres tibia, te vomitaré. ¿Y dónde estaba esa tibieza? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico. Puede entenderse literal o espiritualmente. La Odisea era una ciudad próspera y sin duda algunos de los cristianos que vivían allí tenían recursos, eran ricos. En el año 60 después de Cristo, cuando toda la región sufrió un devastador terremoto, la Odisea, la ciudad, se negó a aceptar la ayuda de Roma, que Roma le ofreció para la reconstrucción. Sus ciudadanos se sintieron suficientemente ricos como para hacer frente a los gastos de levantar los edificios caídos. Esta iglesia evidentemente había sufrido mucha pérdida, pero ellos creyeron que lo tenían todo. El orgullo producido por su prosperidad llegaba naturalmente a la complacencia espiritual. La riqueza no es mala en sí misma, lo que sucede es que las riquezas hacen que su poseedor se sienta tentado a ceder al orgullo y a la complacencia propia. Contra esos males, la única protección segura es la humildad espiritual. El orgullo y la complacencia propia son muy peligrosos. ¿Qué hace? Hace que la persona se sienta bien. Yo estoy bien. Todos están mal. Todos están equivocados. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el reproche? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay un énfasis aquí. No sabes que tú eres un desventurado y miserable. El cuadro que aquí se presenta es diametralmente opuesto a la jactancia de la iglesia de la Odisea. No es rica, ni necesita nada. En realidad es tan pobre que hasta le faltan ropas. Es eso lo que sucede con el soberbio, con el que siente que lo tiene todo, que no necesita nada. Pero la condición no está perdida. El Dios de las segundas oportunidades tiene la solución y extiende el salvavidas. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro representa las riquezas espirituales que se ofrecen como el remedio de Cristo para la pobreza espiritual de los laodicenses. Este oro simbólico representa la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Primera de Pedro 1:7. La fe es probada por el fuego, así como el oro es probado por el fuego. Para que seas rico, compra la fe. ¿Y dónde? En Cristo. Y vestiduras blancas para vestirte. No dice solamente vestiduras, dice vestiduras blancas, porque las vestiduras blancas son aquellas que han sido lavadas con la sangre de Cristo. Como hemos leído en el capítulo 7, versículos 13 y 14 del libro de Apocalipsis. Esas vestiduras han sido emblanquecidas, ¿dónde? En la sangre de Cristo
en la sangre del Cordero, versículo 14. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que no se vea toda tu condición. Debe ser cubierto por esas vestiduras. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio antiguo era conocido por la forma del paquete en el cual se envolvía. Cerca de la Odisea había un templo al dios frígido, Menkarou. Surgió una famosa escuela de medicina dependiente de ese templo, y allí podía conseguirse un polvo para los ojos. Este hecho puede ser la base histórica de la figura del colirio. El colirio simbólico que se le ofrece a los laodicenses es el antídoto celestial para su ceguera espiritual. Su propósito es abrirle los ojos a su verdadera condición. Esta es la obra del Espíritu Santo. Juan 16, 8, 11. Pero también encontramos nosotros al apóstol Pablo hablando acerca de los ojos para entender. Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Unge tus ojos con colirio. Entiende el Evangelio. Entiende la palabra de Dios. Comprende. Para que salgas de tu tibieza, para que salgas de tu letargo espiritual, para que dejes de creer que eres rico y que no necesitas nada. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor está interesado en tu salvación y en mi salvación. Y la invitación es al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es reconocer que estamos equivocados, es reconocer que estamos mal y vamos a Dios. ¿Y cómo vamos a Dios? Viviendo su palabra, poniendo en práctica su palabra. Y este versículo 3 nos recuerda un pasaje que estoy seguro usted lo ha memorizado. Usted lo repite. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Creador, el Redentor, el que tomó mi lugar, el que murió en mi lugar, no me fuerza a aceptarlo. No me dice, ya hice tantas cosas, me tienes que aceptar sí o sí. Me sigue dejando la libertad de elegir. Ese es el Dios de amor. Él está a la puerta y llama, a la puerta de nuestro corazón, invitándonos a que lo aceptemos. Si alguno oye mi voz, si alguno decide abrir, si alguno usando de su libre albedrío decide entrar, abrir, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta palabra indica que el versículo se aplica a la gran cena de las bodas de Apocalipsis 19, 9. Pero también se aplica a Cristo entrando a nuestra vida. Pero aquí se está hablando, no se dice directamente, ¿verdad? Como el galardón. Pero va a haber una gran cena, la cena de las bodas del Cordero. Y habrá otra cena, la cena de Dios. Así lo describe Apocalipsis 19, donde estarán los que se pierdan. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrele tu corazón, permítele entrar, permite que él gobierne tu vida, permite que él te abra los ojos para que te des cuenta que no eres rico, que necesitas mucho, que estás desnudo, que necesitas vestirte con las vestiduras blancas. Permítele entrar. Ábrele tu corazón, que Él sea el que cree en ti, el querer como el hacer. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién se va a sentar? El vencedor.
¿Quién se va a sentar? Aquel que ha vencido. El premio, el galardón es para los vencedores. Y no es imposible vencer, porque todo el poder de Dios ha sido puesto a nuestro servicio. Todo el poder de Dios. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su poder, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Señor en los lugares celestiales. El poder que resucitó a Cristo está a nuestra disposición. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Podemos ser vencedores. Dios ha puesto todo su poder a nuestra disposición, pero va a depender de nosotros. Ábrele tu corazón, invítale a entrar y serás un vencedor. Que Dios te bendiga. Amén.